Desde muy niño, supo que lo suyo era la literatura, hábito que lo llevó a convertirse en un legítimo intelectual, sencillo y con gran sentido del humor. Destacado columnista en los más importantes diarios escritos del país, fue uno de los mejores catedráticos universitarios que por más de 34 años compartió sus conocimientos en filosofía. En su vida política, militó en el Partido Unificación Democrática como candidato a presidente. Ahora, es integrante de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, actividad que desarrolla con entero compromiso. En blanco y negro nos cuenta breves fragmentos de su vida el señor Matías Funes. A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Buenas, ¿cómo están? Es un verdadero placer saludarles en nombre de todo el equipo de Suyapa TV. En este programa en blanco y negro, este día tenemos como invitado un personaje muy especial. Él es político, él es filósofo y es un verdadero amigo. Nos referimos al licenciado Matías Funes, que nos acompaña en blanco y negro. Licenciado. Muchas gracias. Un placer. Encantado. Muchas Bienvenido, gracias. tome asiento. Muy amable. Ya casi listo para todo este ambiente político que se está desarrollando, Matías. Sí, estamos en un año con mucha efervescencia política, dado que el 24 de noviembre habrá elecciones en el país, elecciones que se presentan en muchos aspectos inéditas, porque son 9 los partidos en contienda, hay mucha expectativa en cuanto a los resultados, y lo que deseo yo es que las cosas se realicen con el mayor nivel de armonía, de patriotismo y de civismo. Tan importante eso, Matías, pero queremos saber dónde nace Matías Funes. Yo nací en la ciudad de Tegucigalpa, o si usted quiere mejor en Comayagüela, en la Policlínica, el 24 de marzo de 1952. En su juventud, las diferencias, ¿cómo nace esa inquietud política, esa inquietud de leer? Porque sabemos que a usted le encanta leer mucho. Mi padre era escritor y periodista, publicó varios libros, uno de los cuales fue reeditado recientemente por nosotros, sus hijos, se llama Rosa Náutica, son crónicas de viajes, porque él anduvo embarcado ya finalizando la Segunda Guerra Mundial y deja plasmada gran parte de sus vivencias en este libro, que tiene como complemento otro que publicó años después que se llama Levando Anclas. Dejó aparte de eso 2 novelas, una Oro y Miseria, sobre los mineros de San Juancito, lugar donde él había nacido, y finalmente otro libro de corte humorístico que se llama El Serio. Aparte de eso, ensayos y artículos. Mi mamá era profesora de matemáticas en varios centros educativos del país, tenía fama de ser una maestra muy didáctica, y ambos tuvieron una pequeña librería que estaba cerca del Parque Finlay. Entonces a mí me gustaba mucho el olor de los libros, cuando llegaban los libros nuevos en cajas, y veía yo a mi padre pues leer mucho. En ese tiempo había paquines ilustrativos, y yo antes de aprender a leer y escribir ya veía las gráficas de estos paquines y le decía a mi mamá que me gustaría tener anteojos para aprender a leer, creyendo que el secreto estaba en los anteojos. Entonces desde muy niño me gustó la lectura y es un hábito que he tenido toda la vida. Yo no lo llamo un hobby, porque un hobby es algo como complementario. Para mí la lectura es algo fundamental de mi vida. Y tengo lecturas de distinto tipo, histórico, filosófico, ¿verdad?, político, etcétera, distintas facetas, enfoques variados, porque eso es lo que le da amplitud a uno a la hora de analizar los problemas sociales. ¿Cómo se desarrolló en la juventud, don Matías? Yo estudié en la Froebel, en la Federico Froebel, 3 años, luego pasé a la República de Costa Rica, aquí en el Pueblo Nuevo, saqué ciclo común en la normal de varones. Con nosotros, con nuestra promoción, iba desapareciendo el ciclo común, y posteriormente me hice bachiller en el Instituto Central.
Estudié luego Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde saqué también un posgrado en Economía y Planificación del Desarrollo. Mi juventud fue una juventud llena del amor familiar de mis padres, de mis dos hermanas, como le digo, en un ambiente de libros, oyendo los mensajes aleccionadores de mis dos padres y sobre todo el ejemplo magnífico de ellos. Tuve una juventud muy tranquila, pero desde luego la inquietud social estaba en mí. Y ya cuando estuve en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, me incorporé al movimiento estudiantil, aprendí muchas cosas de ese movimiento estudiantil. Era una época en la cual había muchas inquietudes de carácter político en el estudiantado, foros, análisis, discusiones, etcétera, y todo eso impregnó mi mente y mi conciencia, y yo creo que me sirvió posteriormente ya cuando tuve una edad mayor. ¿Cuándo contrae nupcias? ¿A qué edad contrae nupcias? Mire, yo contraje nupcias a los 24 años, bastante joven, ¿verdad? Tengo 5 hijos, ¿verdad? Ya 4 de ellos profesionales y el último está estudiando todavía en un colegio. Somos una familia, pues yo diría, bastante unida. Perdí a mis dos padres. Mi mamá murió en el año 2005, hace relativamente poco tiempo, a los 89 años, y mi papá había muerto mucho antes, en 1971, cuando ya había cumplido los 63 años. Por esas ideas que tuvo en la universidad, cuando se formó en los frentes, ¿nunca tuvo algún conflicto? Naturalmente hubo conflictos. Recuerde que nosotros los hondureños pasamos por fases muy duras. Una de ellas fue en los años 80. Yo digo que lo que me salvó es que yo estudiaba esa maestría en Economía y Planificación del Desarrollo y estaba totalmente dedicado al estudio. Pero sí tuve el pesar de perder amigos de juventud, desaparecieron, no se volvió a saber de ellos, otros aparecieron en las carreteras y lógicamente fue una época muy dura para nuestro país. Me tocó en los años 70 participar en algunas luchas. Una de ellas fue contra lo que se llamó el Consorcio de la Florida, que nosotros los estudiantes de aquel tiempo lo veíamos como un consorcio totalmente lesivo a la soberanía del país. Fíjese que en el convenio con la Universidad de la Florida había una cláusula que decía que en caso de haber ambigüedad en los textos entre el inglés y el español, predominaría la versión en inglés. Entonces nos fuimos a las calles, protestamos y logramos ese triunfo. Hubo por ahí alguna represalia de las autoridades. Incluso una vez me tocó cumplir años en la cárcel. Recuerdo que coincidió eso con el derrocamiento de Isabel de Perón, la segunda esposa del general Perón. Fue el 24 de marzo de 1976. Pero no tuve maltrato, aparte de la incomodidad que implica estar ahí un tiempo corto en la cárcel. Usted como analista, ¿cómo ve la juventud, la que vivió usted, con actual? Mire, hoy veo muchos avances tecnológicos, internet, ordenadores, pero me parece percibir un poco más de indiferencia social. Yo creo que, no sé si será por aquello de que todos los tiempos pasados fueron mejores, como decía Manrique, pero yo miraba más sensibilidad en la juventud de antaño, más preocupación por los problemas del país, más proyección. Hoy veo una juventud más hundida en el mundo de la tecnología, con conocimientos que para nosotros eran imposibles en aquel tiempo, porque el contexto era totalmente distinto. Pero yo creo que se ha perdido un poco el aspecto humanístico, la preocupación por lo social. Incluso usted va a ver que en los tiempos actuales, quizás influido por todo esto del neoliberalismo, el rasero para medir a una persona es la cantidad de billetes que porta, las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias, y el éxito económico es fundamentalmente el que predomina. Entonces eso hace que la juventud se vuelva muy pragmática, muy utilitaria, y yo creo que eso ha ido en desmedro de esos valores humanísticos que me parece predominaron en la juventud de antes. Ciertamente, pero ustedes marcaron un proceso, si se quiere, también, porque sabemos que mucho joven también pues lucha en la Universidad Autónoma. Es normal que los muchachos estén en constante lucha de sus derechos, por supuesto, pero también se ve, está como muy condicionado, si se quiere, de alguna medida. Sí, con lo anterior que le decía, no es que estoy juzgando muy negativamente a la juventud de hoy, sencillamente digo, los contextos son distintos. El contexto nuestro era uno, el de la juventud de hoy es otro, y eso indudablemente condiciona la actitud de las personas. Pero tampoco es que yo estoy
infravalorando la juventud. Tiene otro tipo de inquietudes, otro tipo de orientaciones que son válidas de acuerdo al tiempo en que se vive. Y quizás esta juventud de hoy nos mire a los de antes con ojos críticos. Eso es lógico, es un cambio generacional y lógicamente en el cambio generacional influyen mucho los contextos y los cambios que se van operando, tanto en la sociedad mundial como en la sociedad hondureña. ¿Qué pasó cuando le dijo usted a su papá, pues, o vio a su papá, que bueno, su papá era ya nos decía usted, un periodista, un escritor, y que usted estaba en estos frentes? ¿Nunca hubo un conflicto o era un apoyo total más bien? Fíjese que mi papá era un hombre muy sensible, muy identificado con los pobres. Él decía que los mejores amigos son la gente sencillas y siempre me inculcó eso, de tal suerte que cuando mi papá me vio incorporado en los primeros años en la universidad en movimientos de esta naturaleza, de ninguna manera me coartó. Sencillamente me decía, hay que tener cuidado, hay que ser prudente, pero nunca me dijo, no te metas en esto. Mira, más bien me alentaba. Mi papá murió cuando yo tenía 19 años, de tal manera que el proceso político que me tocó vivir posteriormente, ya él no lo presenció. Pero sí me dejó la huella esa de la sensibilidad. Igualmente en el caso de mi madre, los consejos eran de la misma naturaleza, pero nunca me puso cortapisas en cuanto a impedirme que me incorporara a esta o aquella labor, sino que sencillamente ella reconocía que detrás de todo esto había un móvil de amor a la gente, de amor al pueblo, de amor a la ciudadanía, y lo más que me decía, igual que mi padre, es que me cuidara, que fuera prudente, que fuera cauteloso. Hábleme de sus hermanas. Solo somos tres, tengo dos hermanas, la mediana se llama Ana Dolores, ella es perito mercantil, y la más joven, Lucila, le dicen Lucy, es colega suya, es periodista, dio clases en la carrera de periodismo y actualmente sobre todo se desenvuelve en el campo de las consultorías, un periodismo crítico, y está casada igualmente con un periodista, Manuel Torres Calderón, que es mi cuñada. Rosa Náutica, ¿qué representa para ustedes? Mire, es el primer libro que publicó mi padre, es un libro muy ameno, donde mi padre recoge muchas de las vivencias que le tocó experimentar en esos 5 años en que anduvo en el mar. Conoció infinidad de países, aparece gran cantidad de personajes, entonces él plasma en ese libro sus inquietudes. Dice el prologuista del libro, que es Alejandro Castro H., un magnífico cuentista de la generación del 35, al igual que mi papá, que es un libro, dice, con sabor a confidencia, dedicado a mi abuela, la mamá de mi padre, con mucho amor a su tierra, recuerdos, lo que llaman los brasileños o los portugueses, saudade, la nostalgia por la patria, todo eso se está plasmado ahí. Y en un lenguaje muy poético, ahí hay metáforas, imágenes literarias de muy bella factura. Por ejemplo, las calles de Venecia, dice, de esas calles estrechas como un abrazo. Mire el lenguaje, esa metáfora le gustaba mucho al poeta Pompeyo del Valle, según me lo ha comunicado. Es el primer libro de mi papá, es un libro muy espontáneo, lo escribió en poco tiempo. Quizás el estilo de la obra es un tanto irregular por esa misma razón, pero a la vez esa espontaneidad le da ese toque de frescura a Rosa Náutica. Lo publicamos hace poco, en su segunda edición. Pues, es difícil en nuestro medio, aquí no leemos, el hábito de la lectura está muy poco extendido, y decía mi papá que publicar un libro es tarea de titanes, y lo hemos experimentado, pero nos queda la satisfacción de haber publicado ya este libro que quizás para una generación de hondureños era desconocido. De hecho, entiendo de que este libro fue editado en Costa Rica, por los costos. El primer tomo, la primera edición sí, fue editado en una imprenta Tormo, en Costa Rica. Esta segunda edición la hicimos acá en la imprenta López, ¿verdad? Con la magnífica responsabilidad de mi buen amigo Evaristo López, y una bonita edición, a precios muy cómodos, pero con la dificultad de que no estamos acostumbrados los hondureños a comprar libros, ¿verdad? Es muy raro el hondureño que mensualmente destine por lo menos un pequeño porcentaje de sus ingresos a la compra de libros. Usted es un devorador de libros, si se quiere. He leído de que hasta 3 libros incluso los lee seguidos. Sí, me gusta leer por lo menos 2 libros en forma simultánea, pero son libros de naturaleza distinta. Por ejemplo, leo un libro de narrativa, puede ser cuentos, puede ser novela,
pero simultáneamente estoy leyendo algún ensayo histórico, filosófico, etcétera, y cada momento del día tiene condiciones propicias para un tipo de lectura. Por ejemplo, ya en la noche, cuando ha pasado la jornada del día, generalmente lo que leo es narrativa, pero en otras horas del día ya lectura más densa. Entonces normalmente eso hago. No puedo vivir sin leer, sinceramente se lo digo. Y yo siempre insistí con mis alumnos en la importancia del hábito de la lectura. Cuando yo les dejaba alguna tarea modesta para que investigaran, notaba en los últimos años que lo que hacían era bajar información de internet, sin ningún sentido crítico. Entonces yo siento que se ha perdido el poco hábito de lectura que existía en el pasado. Mi papá me contaba que era verdaderamente encantador dialogar con los barberos, con los sastres, porque le platicaban a usted sobre Víctor Hugo, sobre Alejandro Dumas, sobre Cervantes. Hoy es francamente muy raro eso. Y tenemos una visión muy utilitaria de la vida, fincada en el éxito económico, como le decía hace un momento, y de repente para muchos eso de leer es como perder el tiempo, en función de un mercado que exige de nosotros ser personas exitosas, entenderle a las leyes de la oferta y la demanda, y sobre todo pues abrirnos espacio en el mundo de los negocios, que es un mundo muy frío. ¿A qué cree que obedece de que vamos a situarnos aquí en nuestro país? ¿Por qué no nos gusta la lectura? Mire, hay varios factores. En primer lugar, nunca ha habido una campaña para hacer posible y real el hábito de la lectura. Fíjese que leyendo la historia uno se da cuenta que el secretario de Educación de México en tiempos de la Revolución, don José Vasconcelos, eminente escritor, fomentó toda una campaña para que el pueblo mexicano leyese. Y una de las cosas que hizo el gobierno mexicano fue publicar en enormes cantidades libros clásicos de Homero, de Cervantes. Fundaron bibliotecas en distintos pueblos, centros culturales. Había un interés del propio Estado por fomentar eso. En Honduras nunca se ha hecho eso. Incluso yo le diría, de todos los candidatos que actualmente están en la contienda política, no he oído uno tan solo que tenga una oferta de tipo cultural. Uno tan solo hace referencia a la importancia del libro o algún plan para que nuestro pueblo lea, para inculcar el hábito de la lectura en los jóvenes. No he oído un tan solo planteamiento, lo que denota poco interés al respecto. Yo recuerdo que Gabriel García Márquez decía que la cultura debería formar parte de la canasta básica de los pueblos, al igual que las tortillas, que el pan, que los frijoles, que el arroz. La cultura debería ser parte de esa canasta básica. Por otro lado, los libros son bastante caros. Dice Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, que no es necesario censurarlos, que ya de por sí los precios son una verdadera censura. Y si a eso le suma el hecho de que no hay una disposición a leer, más el alto precio de los libros, obviamente pues el resultado es cero lectura. Y eso lo ve uno en todos los estamentos, en todos los niveles de la sociedad, desgraciadamente. Bien, ya vamos a seguir conversando con don Matías Funes en esta tan importante. Miren qué interesante este dato que nos dio. De los aspirantes a la presidencia no hay ninguno que por lo menos nosotros sepamos, ya lo ha dicho don Matías, que hable sobre la cultura, cómo vamos a fomentar eso tan importante. Pero vamos a la pausa comercial, ya regresamos en blanco y negro. Recuerden, no toque su televisor. Esto es en blanco y negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Bien, continuamos en blanco y negro en esta amena conversación. Don Matías nos decía, nos falta todavía a nuestros aspirantes a la presidencia, a nuestros mandatarios. No hay un plan que realmente fomente el hábito de la cultura tan importante. No existe un plan. Más bien yo he visto con mucho entusiasmo el esfuerzo individual que algunas personas amantes de la cultura han realizado. Yo recuerdo el caso de Enrique Ponce Garay, que en paz descanse. Él tenía junto a unas personas jóvenes un plan de biblioteca móvil y andaban de un lado para otro
leyéndole cuentos a los niños, hablándoles de autores, especialmente hondureños, etcétera, y tratando de despertar ese interés. Pero son esfuerzos individuales. Un esfuerzo a nivel estatal yo sinceramente no lo he visto. Entonces me parece que ahí hay un gran déficit y denota bastante qué tipo de personas son las que nos han gobernado, qué tipo de personas son las que nos quieren gobernar. Hay una subestimación enorme de parte de ellas hacia lo que es la cultura. ¿Tiene algún escritor en particular que sea su favorito? Fíjense que se me hace difícil, es sumamente difícil, porque si nos vamos al campo de las biografías, mi biógrafo favorito es el austríaco Stefan Zweig. Escribió biografías exquisitas con una hondura psicológica tremenda. No aguantó el drama de la Segunda Guerra Mundial, se fue a refugiar a Brasil y se suicidó junto a su esposa. Un hombre tremendamente sensible, y no solamente como biógrafo, sino que como narrador. Si nos vamos al campo de la poesía, mi poeta predilecto es Pablo Neruda. Un hombre que, como decía García Márquez, era como el rey Midas de la poesía. Todo lo que tocaba, todo lo que veía lo convertía en poema. Si uno lee las odas elementales de Pablo Neruda, va a ver la exquisita inspiración de este poeta chileno. Bueno, se inspira, por ejemplo, en un par de calcetines. Mira, uno se pregunta cómo es posible inspirarse en un par de calcetines, que uno los toma así y los pone en un rincón del cuarto. Él hace un poema muy bonito a los calcetines, donde les agradece el calor que le proporcionan en los tiempos de frío, y por ahí va la idea. Si nos vamos al pensamiento hondureño, el pensador que prefiero es José Cecilio del Valle. De hecho, hace algunos años publiqué un libro sobre Valle. No es una biografía, sino que es un análisis del pensamiento filosófico, político y económico de Valle. También me gusta mucho el pensamiento de Ramón Rosa, ¿verdad? Que creo yo que junto a Valle y junto a Alfonso Guillén Zelaya son los tres grandes pensadores del país. Si nos vamos a libros en particular, me provocó un gran impacto la lectura en dos oportunidades de Los Miserables de Víctor Hugo. Hay todo un mensaje en pro de la justicia. Lógicamente El Quijote de Don Miguel de Cervantes Saavedra, con cuya vida me identifico. Cervantes fue un hombre muy sufrido, estuvo en la cárcel en varias oportunidades, fue acusado de cosas que no cometió, vivió en la pobreza, y son otros los que se han enriquecido con la publicación de sus libros. Entonces depende del área en que nos movamos, ¿verdad? Como le digo, sería difícil para mí decirle este o aquel es mi autor favorito, porque son varios en realidad. Me imagino que a raíz de tanta lectura que ha realizado y se ha cultivado, pues es donde se forma la idea para meterse a la política. Porque usted tiene, y si no lo recordamos muy bien, cuando inició con la UD, por ejemplo, que fue un fenómeno que muy probablemente se puede comparar con lo que está ocurriendo actualmente, obviamente en diferentes escenarios. Pero la UD yo lo recuerdo bien y sí lo digo abiertamente, era un fenómeno, porque en todo Honduras. ¿Es de ahí donde nace la idea de involucrarse en la política? Está vinculado con la lectura, lógicamente, está vinculado. Pero debo decirle que mi actitud hacia la política podríamos calificarla de ambivalente. Me gusta y no me gusta. Es decir, yo sé que la política es necesaria, que si queremos transformar al país tenemos que hacer algo en el campo político, que la política bien concebida puede ser una herramienta para transformar una sociedad, para humanizarla, pero a la vez, y he aquí mi ambivalencia, la política conlleva muchas intrigas, muchas mezquindades, ansia desmedida de poder, etcétera, y detrás de personas que uno considera de repente muy idealistas, con aspiraciones muy sanas, uno va encontrando aspiraciones mezquinas más bien, en la medida en que se va metiendo en la política, y esa es la ambivalencia. De hecho, yo estoy retirado desde el 30 de marzo, fíjese que del año 2005 de la política, porque surgieron dos corrientes en UD, yo era el presidente de la Junta Directiva, había mucha fricción entre esas corrientes, era año de elecciones, estamos hablando del año 2005, y como presidente me tocó tratar de conciliar esas actitudes. No lo logré porque había mucho sectarismo y llegó un momento en que yo dije, no, yo aquí estoy perdiendo el tiempo. Entonces opté por retirarme y desde entonces no he vuelto a la política activa. Eso no significa que he caído en la indiferencia, no, yo sigo pendiente de lo que ocurre políticamente en mi país y en otros aspectos, pero ya militancia orgánica, así como tal,
pienso que ya no la voy a tener. He ahí mi ambivalencia. La política puede ser herramienta de cambio, de transformación, pero conlleva también lo peor del ser humano, porque la política está ligada al poder. Y el poder, los seres humanos somos débiles ante el poder. No sabemos, sin embargo, que el poder es lo más frágil que existe. Hoy es, mañana no es. Es algo tan voluble en la historia y debemos tener una actitud, a mi juicio, humilde y no dejarnos entrampar por esa maraña peligrosa que es el poder. Al inicio hablábamos de que bueno, ya estamos en esa efervescencia política, ya próximo a que se realicen los comicios electorales. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, ese socialismo? ¿Cómo ve el socialismo, mejor dicho? Pero también hay dos facetas. Hay algunos que dicen de que es un socialismo que se quiere aplicar mal en nuestro país. ¿Cuál es su concepción en torno a ello? Mire, las personas que le dieron vida a las ideas socialistas lo hicieron en procura de un mundo más justo, más equitativo. Desde los socialistas utópicos, el Abate Mably, por ejemplo, Fourier, los grandes cooperativistas de aquel tiempo, soñaron con un mundo mejor y cayeron en la utopía, pero en el fondo había un móvil en pro de dignificar al ser humano. Luego viene lo que se llama el socialismo científico, fundamentalmente con Marx y Engels, le dieron un basamento más sólido, sobre todo en el pensamiento económico y también en la parte filosófica, y luego vino la aplicación de estas ideas con la primera revolución socialista de la historia, que fue la revolución bolchevique de Rusia en 1917. Pero poco a poco este proyecto se fue deformando. Es decir, si uno ve, por ejemplo, la dictadura de Stalin, Stalin le quitó la vida a todos los que habían sido compañeros suyos, los viejos bolcheviques. Hubo purgas tremendas, juicios sumarios, donde se condenó a la muerte a gente muy valiosa que había soñado con un mundo mejor, particularmente desde 1936 a 1938, y se deformó la Unión Soviética. Tanto es así que la Unión Soviética se derrumbó como un castillo de naipes. El hecho de que la Unión Soviética haya caído en 1991 no fue una casualidad, sino que obedece a esa erosión que se fue acumulando a lo largo de la historia. Y lo mismo ocurrió con los países de Europa del Este, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, etcétera. Entonces, eso provocó una desilusión en millones de personas que habían creído firmemente en estas ideas. A mí me parece que una revolución, y esto lo dice Carlos Fuentes en su novela sobre Artemio Cruz, la muerte de Artemio Cruz, una revolución muere desde el momento en que se corrompe. Porque se supone que una revolución levanta banderas de justicia, pero si se corrompe, esas banderas de justicia se deslegitiman. Entonces, ahora se trata de revisar toda esta experiencia. Ahora, reproducirlas hoy día, después de la experiencia que se vivió, me parece a mí totalmente incorrecto. Y yo debo decirle algo, siempre he sido crítico de la derecha y de la izquierda, afanadas ambas en copiar experiencias mecánicamente de otros países. Fíjese que yo me metí, como le decía hace un rato, al pensamiento de Valle. Yo veo que ni la derecha ni la izquierda reivindican el pensamiento de Valle. Usted va a ver una manifestación popular, a lo sumo aparece alguna alusión a Francisco Morazán, un tanto panfletaria, por cierto. Pero de Valle nadie se acuerda, de Ramón Rosa nadie se acuerda, y de tantos otros valores del país nadie se acuerda, lo que significa que no tenemos una sólida identidad nacional. Me parece que cualquier propuesta de cambio en nuestro país debe tener sus raíces en la propia realidad hondureña. Y eso lo ha olvidado la derecha y lo ha olvidado la izquierda. Y yo he sido crítico en ese sentido de ambas posiciones. A mi manera de ver hay que ser muy creativos, pero para mí es válido cualquier esfuerzo que vaya motivado por el ansia de hacer de Honduras una Honduras mejor. Pero hay que saberlo hacer, pienso yo. ¿Le parece a usted de que la manera de hacer política, como estamos acostumbrados en nuestro país, parece que no varía, parece que siempre es la misma, siempre en base a insultos, en base a cosas que de repente no convencen, si se quiere, a las personas, porque no hay propuestas, es vacío? Exactamente. Como ciudadano hondureño, yo desearía ver un proceso electoral con ofertas creíbles, con ofertas concretas. Pero yo lo que veo todavía es la cancioncita pegajosa,
el planteamiento superficial, personas que tienen los afiches que pareciera que son los nietos de ellas, ¿verdad? yo digo, desde ahí ya se empieza a mentir, ¿verdad? Ya es la primera mentira. Entonces todavía se subestima mucho la inteligencia del pueblo hondureño. Yo quisiera escuchar qué se va a hacer, pero concretamente, por ejemplo, en el campo de la seguridad. Vivimos en una vorágine de violencia que nos conmociona a todos. Somos el país, que desgracia, más violento del planeta. Ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, que era una ciudad con una tradición turística muy grande, hoy son ciudades totalmente violentas. ¿Cuál es la oferta frente a eso? Pero no una oferta sencillamente para concitar apoyo electoral, sino una oferta creíble, una oferta que vaya más allá de las elecciones del 24 de noviembre. En el tema de la cultura, como se lo expresaba antes, yo no oigo ninguna oferta, ninguna. En el tema de la lectura, por ejemplo, de apoyar el arte, absolutamente ninguna oferta. En el tema fiscal, igualmente. En el tema de la educación, mire, aquí pasamos años tras años confrontados en el aspecto educativo. Este año vamos a llegar, se supone, a los 200 días de clase. Qué bien, me siento muy feliz por eso, pero hay mucho que hacer en el campo educativo. Un pacto educativo que permita que los niños y los jóvenes reciban sus clases con normalidad y que haya una mejor calidad en el campo educativo. Entonces, en ese aspecto, la campaña electoral luce huérfana, igual que las campañas que la han precedido. Es necesario cambiar. Fíjese que en Honduras, y esta es la conclusión a la que yo llego, más que política, lo que hemos hecho es politiquería. Hay una diferencia sustancial entre una cosa y otra. La politiquería es un subproducto de la política, es una deformación de la política. Pero la política, tal como la entendían los griegos en la Grecia clásica, es un arte y es una ciencia, y deberíamos verla así los hondureños. Ciertamente es inédito el acontecimiento que hemos vivido, porque es por la primera vez que hay 9 partidos en contienda, pero ¿qué va a ocurrir el caso de que ya se habla, por ejemplo, o se menciona de una palabra fraude? ¿Cómo quitar la mentalidad de eso, de la gente? Porque desde ya se anuncia que si gana fulano es porque hubo fraude, o si gana... ¿Cómo quitar eso? Bueno, en primer lugar, impulsar un proceso verdaderamente transparente. Un proceso donde todos tengamos la seguridad de que se están realizando las cosas en forma correcta. Un proceso de respeto mutuo. Es decir, respetar la propaganda del adversario, no el enemigo, el adversario, el otro en contienda, respetarla, no usar un lenguaje confrontativo ni acciones confrontativas. Eso es lo que nosotros esperamos. Y que el 24 de noviembre todo discurra con normalidad, que haya una amplia observación, por ejemplo, nacional e internacional. Me gusta mucho el aporte de las iglesias, por ejemplo, en términos de observación, de la sociedad civil en el mismo campo, y la observación internacional, que haya una veeduría internacional respetuosa también del proceso, y que el que gane lo haga en buena lid y que los perdedores acepten la derrota. Ahora, no sé si estamos suficientemente preparados para que las cosas se produzcan tal como las estoy planteando. Sería lamentable que una vez que se generen las elecciones, el 24 de noviembre, haya disturbios, haya peleas y sigamos inmersos en este ambiente de confrontación que ha caracterizado a Honduras en los últimos años y que ha dividido a la familia hondureña, a los amigos, a los familiares. Desgraciadamente hemos llegado a un nivel lamentable como es este. Bien, ya vamos a continuar conversando con don Matías Funes. Vamos a la pausa comercial. Ya regresamos en Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Bien, continuamos en Blanco y Negro. Su faceta como catedrático de la universidad. Antes de dar clases en la universidad, yo impartí clases en colegios. A partir del año 1971, coincidiendo con lo de la muerte de mi papá. Di clases en el Cultura Nacional, en el Instituto Greg,
en el Alfonso Guillén Zelaya y posteriormente en la Escuela Normal Mixta. Yo tenía apenas 19 años, de tal manera que muchos de mis alumnos eran mayores que yo. Había bromista, juguetón con mis alumnos, pero fíjense que curiosamente muchos de mis alumnos en aquel tiempo siguen siendo mis amigos y mis amigas hoy. Creo que hice un buen ambiente y sentí que la docencia me gustaba y me apasionaba, mejor dicho. Entré a trabajar en el año de 1978, a los 26 años, en el Departamento de Filosofía, del cual me retiré ya jubilado a partir del 1 de febrero del año pasado. O sea que trabajé 34 años en total. Me gustó mucho la docencia, la disfruté mucho, aparte de ser un factor que estimula el estudio, porque hay que estar refrescando, enriqueciendo y actualizando conocimientos a cada momento. La convivencia con los jóvenes es algo que todos los días le enseña a uno cosas nuevas. Traté de establecer una relación de horizontalidad con mis alumnos, de confianza, pero combinada esa confianza con el respeto. Entonces, nunca actué, pienso yo, de manera intolerante en mis clases. Yo les decía desde el primer día, esta es una clase de filosofía, la filosofía se caracteriza por el debate es consustancial a la filosofía, vivimos en un ambiente plural, queremos que sea plural, así que aquí cualquiera de ustedes siéntanse en confianza de expresar sus puntos de vista, nadie los va a coartar y así fue. Entonces traté pues de proyectar una imagen de respeto y que los mismos alumnos se respetaran entre ellos. Y creo que lo logré en forma bastante exitosa, a tal grado que nunca tuve dificultades con mis alumnos, al contrario, una magnífica relación. Y recordando la lección de los grandes maestros en Cuenta Bay, el humor me sirvió como un recurso didáctico importante, ¿verdad? Es decir, traté de hacer clases no tan tiesas, no tan formales, sino que en un ambiente pues donde existiera ingenio, algunas bromas adecuadas al tema, ¿verdad? Lógicamente en el contexto del respeto, de tal manera que la estadía de los alumnos durante 45 minutos en el aula no se sintiera tan larga y que salieran satisfechos de la clase. Sabemos de que usted tiene un buen sentido del humor también, y de hecho recordamos que en una oportunidad usted mencionó de que el cardenal Rodríguez le hizo una campaña subliminal en una homilía. Coméntenos de eso. Sí, él era arzobispo entonces, cuando me tocó ser candidato por UD. Entonces un amigo me dice, fíjate que te va a ir bien en las elecciones. Y yo, ¿por qué? Monseñor Rodríguez te está apoyando. No, en una homilía dijo, no hay que votar por caras bonitas. Así que era un mensaje subliminal a tu favor. Y como se había retirado mi buen amigo Osvaldo Ramos Soto, yo pensé que el mensaje era totalmente a mi favor, ¿verdad? Entonces la gente se reía. Incluso me entrevistó alguien de CNN y salió, y un amigo que vive en Chile me dice que se rió mucho allá, ¿verdad? Trato de no tomarme muy en serio también, claro. De no tomarme me gusta reírme de mí mismo, y créanme que tengo material en abundancia para eso. Y entonces eso ayuda mucho, y como le decía hace un momento, en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, eso me resultó muy útil porque relajaba al alumno, lo hacía sentir parte como compañero, del propio profesor. E incluso una vez yo les dije, bueno, trátenme como un compañero más, yo soy eso, un compañero más. Pues el día del primer examen me dice un alumno un poco desesperado, compañero, la número 5, por favor. Entonces le digo, usted entendió muy literalmente. Sí, cosas así, pero fue muy bonita la experiencia, muy bonita, pero lógicamente pues tenía que retirarme, ya era bastante tiempo, y lo disfruté mucho, es un buen momento de mi vida. Claro, además de ello sabemos que también le va al Vida, al equipo Vida. ¿Le gustaban las potras? A don Matías, como lo llamamos popularmente. Sí, tuve primos que fueron magníficos jugadores. Uno de ellos, el doctor Carlos Ventura Ramos, que vive en México, en Estados Unidos, perdón, muy exitoso. Él es hijo del periodista Ventura Ramos, quien estuvo casado en primeras nupcias con una tía mía. Él fue excelente jugador. Una época de auge del Federal, la academia. Yo me acordaba cuando mi primo, que es 14 años mayor que yo,
llegaba con el uniforme del Federal, los tacos y toda la indumentaria. Y excelente jugador, en un volante muy talentoso. Y un hermano de él, Oscar Ramiro Flores, que es oncólogo de mucho prestigio, fue excelente jugador en el Atlético Indio, jugó en la Liga Nacional. Yo estuve a distancias abismales de ambos, ¿verdad? Pero me gustaba mucho compartir potras con ellos, me sentía muy feliz. Fíjese que eso se me reproduce mucho en los sueños. Con alguna frecuencia sueño que estoy jugando al lado de ellos y aquello me genera un espíritu de mucha libertad. Es como un volver a la infancia, a la adolescencia, pero no pasé de eso, es decir, potras en la calle, etcétera. Y me hice seguidor del Vida a partir del primer campeonato de lo que se llamaba la Liga Nacional, cuando el Vida tenía grandes jugadores como Chuna Blanco, campeón Amaya, todavía Nilmo Edwards, Craquita Brooks, y que vino a ganarle al Olimpia aquí a Tegucigalpa, lo que posibilitó que el primer campeón de Liga Nacional fuera el Platense. Se dio una combinación de resultados. ¿Por qué me gustó el Vida? Debo decirle que generalmente yo me identifico con los débiles. Hay una tendencia en mí. Si yo veo una pelea en la calle entre un perro fuerte y uno enclenque, voy con el perrito enclenque, ¿verdad? No sé, tengo una tendencia a eso. Entonces en el fútbol no es la excepción. Yo miraba al Vida como un equipo humilde, sencillo, con pocos recursos, y lo sigue siendo, ni ha podido pagarle a sus jugadores. Entonces me fui inclinando de manera natural a favor del Vida. Me ha tocado sufrir mucho, pero por lo menos el Vida ha sido campeón en 2 oportunidades en los años 80. Y sufro estos pesares junto a mi buen amigo Danilo Antunes, ¿verdad? Quien es también un gran seguidor del Vida. Don Matías, y en asuntos de amores, ¿cómo fue usted? ¿Enamoraba a través de la poesía? ¿Cómo? Fíjese que fui un muchacho tímido, fui un muchacho tímido, no cree usted que era una persona agresiva, ¿verdad? Siempre uno tiene sus amores platónicos, ¿verdad? Yo recuerdo que a raíz de un discurso que pronuncié en la Plaza de la Merced, una muchacha empezó a llamarme por teléfono. En aquel tiempo era difícil saber quién era. Hoy es fácil, ¿verdad? Y entonces eran unas pláticas interminables y muy bonitas. A esta muchacha le gustaba mucho la poesía. Entonces fue surgiendo como un amor platónico, hasta que yo, atando cabos, llegué a saber quién era, pero ya era muy tardía la situación. Entonces no crea que sí, que fui una persona, no me considero que haya sido muy agresivo. Y difícil para lanzar un piropo. No crea que me gusta la literatura, pero no he sido así muy fácil. Y sobre todo desde que un amigo me contó una experiencia que sufrió, yo dije, no. Dice el amigo que le dijo a una muchacha, leo en tus ojos que me amas. Y le contestó a la muchacha, analfabeto. Dije, mejor que no me ocurra algo parecido. Claro. Qué interesante. Sin duda, don Matías, de que, bueno, ya recordamos su infancia, que las potras, que eso sería sin duda una salida muy buena para que nuestros jóvenes hoy día, que están tanto en la industria del narcotráfico, que son tan presas fáciles de cosas como este tipo, ese sería un buen plan de gobierno. Claro, fíjese que hay una tendencia aquí a hacer del joven, a criminalizar al joven. Hay muchos que le echan la culpa a la juventud de las cosas malas que ocurren en el país, de la delincuencia, de los crímenes, de los homicidios. He oído incluso uno que otro político que dicen que vuelva el servicio militar obligatorio, que es una verdadera cacería de jóvenes, especialmente jóvenes pobres, hijos de obreros, hijos de campesinos, de pobladores. No es esa la solución. La solución va por el camino que usted indica. Preguntémonos si los jóvenes tienen espacios deportivos, por ejemplo, para desarrollar sus potencialidades. No los tienen. Espacios culturales menos, espacios políticos. Todavía se les utiliza para que anden pegando afiches como instrumentos, etcétera, y se les ve de una manera muy utilitaria. O sea, a la juventud le están faltando esos espacios y la juventud se siente utilizada. Entonces, un joven que no tiene aquí empleo, que no tiene oportunidades, se va a refugiar a la Mara. Y de repente en la Mara, curiosamente, encuentra
un cierto sentido de identidad que no encontró ni siquiera en el seno de una familia desintegrada. Entonces, nuestra preocupación debe ser por la juventud, pero una preocupación genuina, no una preocupación demagógica de andar tratando de lograr votos con los jóvenes, pero realmente sin ver en ellos las enormes potencialidades que tienen y que deben desarrollar. En sus tiempos de juventud, ¿escuchó alguna propuesta que fuese real y que se cumplió para los jóvenes? La verdad no. Es decir, creo que la tendencia ha sido recurrente a lo largo del tiempo, siempre ver al joven de manera utilitaria. No creo yo que los políticos hayan tenido realmente una política y una propuesta concreta en relación a la juventud. No creo que hayamos cambiado tanto del tiempo en que me tocó presenciar la política siendo yo un joven al momento actual. ¿Cómo es un día de Matías Funes? Mire, yo me retiré el 1 de febrero del año pasado de la universidad, ya en calidad de jubilado. Le comentaba a mi familia, le decía, bueno, entro a la fase más tranquila de mi vida. Y a los pocos días fui nombrado miembro de la Comisión de Reforma de Seguridad Pública. Entonces mi discurso cambió, entro al momento más difícil de mi vida, ¿verdad? ¿Cómo entré yo a esta comisión? La bancada del Pino, sin ser yo militante del Pino, la bancada del Pino, cosa que se lo agradezco infinitamente, me propuso, porque había propuestas de los partidos, y la última palabra la daría el presidente de la República. Yo al presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, Pepe Lobo, lo conozco desde que éramos jóvenes, desde los años 70, y nos tocó compartir luchas, ¿verdad? Y entonces siempre ha habido una amistad basada en el respeto, en el buen humor, en las bromas y todo eso. Y entonces él, me seleccionó finalmente como parte de la comisión, junto a Omar Casco, quien fue rector de la universidad y compañero mío de estudios, buen amigo, y el licenciado Víctor Mesa, que es un académico ligado a la investigación, junto a dos extranjeros, el ex carabinero de Chile, don Aquiles Blue, y Adam Blackwell, de la Oficina Multidimensional de Seguridad. Ha sido una experiencia interesante. En la mayor parte de mi tiempo hoy lo dedico a la Comisión de Reforma de la Seguridad, donde generamos propuestas para tratar de contrarrestar el ambiente de inseguridad que existe en el país. Me toca participar en talleres de socialización, en seminarios, en reuniones, etcétera. Y desde luego todo esto lo combino siempre con el estudio, con la lectura, y escribir un poco algunos artículos allí eventualmente. Hay una investigación que la tengo detenida, pero quiero revitalizarla, ¿verdad? En cualquier momento. Y lógicamente la familia, ¿verdad? La familia, normalmente salimos los fines de semana y creo que esos momentos de familia son francamente muy importantes. Bien, vamos a nuestro último corte comercial, ya regresamos en Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Bien, continuamos ya en este último bloque con una amena conversación que hemos tenido con don Matías Funes, que nos ha hecho incluso hasta reír, haciéndonos algunos comentarios. Don Matías, la familia, usted decía la importancia del núcleo familiar, los fines de semana dedicados a las familias enteramente. Sí, normalmente salimos de la ciudad y eso nos sirve mucho, ¿verdad? Trato el fin de semana, hasta donde me es posible, de alejarme de las otras responsabilidades, desconectarme un poco, ¿verdad? Y eso lógicamente nos ayuda, mentalmente ayuda mucho, y lógicamente ese lazo familiar es importante mantenerlo muy fuerte, Mis hijos mayores ya se casaron, tengo 4 nietos, 2 varoncitos y 2 niñas, ¿verdad? Ellos tienen ya su propio núcleo familiar, ¿verdad? Pero todavía pues mantengo mi núcleo muy cercano y es con ese núcleo cercano que me relaciono de una manera muy estrecha. ¿Y todos ellos les gusta la lectura? ¿Todos ellos? ¿Quién de ellos se parece más a usted? Mire, mi hija mayor fue más inclinada a la lectura, ¿verdad? Sobre todo a la narrativa.
pero ellos se incorporaron a un campo profesional que no orienta mucho a la persona en la lectura. Están metidos en el campo de la química, ¿verdad? Y entonces quizás eso ha contribuido a que ellos no desarrollaron tanto el hábito de la lectura. Estoy tratando de inculcarle a mi hijo menor el hábito de la lectura. Todavía espero que lea más, ¿verdad? Y es cierto que lee obras que le dejan en el colegio, pero nunca es lo mismo. Yo siempre le digo, está bien que las lea, pero nunca la lectura obligada tiene el mismo sabor y el mismo deleite que la lectura espontánea. Tomar un libro no por ganar un examen, no por aprobar una prueba que me van a aplicar dentro de 3, 4 días, sino sencillamente por la satisfacción de tomarlo y de leerlo. Esa es una aventura increíblemente hermosa. ¿Nunca leyó algo obligado usted entonces? Siempre había lecturas obligadas, pero me gusta mucho más lo espontáneo, lo espontáneo. Fíjese que no he creído mucho yo en las cosas que se hacen por obligación. Vaya, cuando un maestro le dice a los alumnos, vayan ustedes el 1 de mayo, el Día del Trabajador, a tomar apuntes de cuáles son las consignas, cuáles son las demandas de los trabajadores, y me hacen un reporte, le voy a dar 10 puntos. No me gusta eso, porque es por obligación, es por obligación. Me gustaría más que el propio estudiante, por ejemplo, se interesara por saber, vaya, cuáles son las demandas. En un 1 de mayo, si es distinto este 1 de mayo al anterior, que yo los veo casi iguales, en la misma historia siempre. Más creo en ese tipo de cosas espontáneas y que denotan un mayor nivel de confianza o de convicción que cuando a mí me obligan a hacer una cosa simplemente por obtener puntos. Fíjense que yo he dicho que los puntos son en el aula lo que el dinero es en el mercado. Si un estudiante se mueve solo por puntos, realmente no tiene la convicción plena de lo que es la importancia del estudio. Tiene que haber algo mucho más profundo que el obtener X cantidad de puntos. Y esa es la convicción que debemos formar en los estudiantes. Matías, no puedo dejarlo ir realmente, sí, sin hacerle una pregunta. ¿Cuál es su opinión en torno al Papa Francisco? Le voy a decir sinceramente, me simpatiza mucho. Y desde la primera vez que lo vi, la sonrisa del Papa Francisco me cautivó. Vi en él una persona sincera. Luego que empecé a escuchar que él se desprendía de privilegios, me cuenta Danilo Antunes, que hace poco estuvo en el Vaticano, que lo vio tomar sus alimentos junto a un jardinero, una persona sencilla, sin hacer ostentación de nada. Cuando le preguntaron sobre lo gay, él dijo, ¿y quién soy yo para juzgarlos? Esa humildad me gusta mucho. Incluso el hecho de que se llame Francisco, recordando a Francisco de Asís, y sabiendo quién fue Francisco de Asís, denota mucho. El hecho de que esté haciendo una política de puertas abiertas del Vaticano, de dialogar, los mensajes de él, me gustan enormemente. Me encanta la personalidad del Papa Francisco y me he convertido ya en uno de sus admiradores. Matías, también, ¿qué es lo que espera? Matías Funes, ¿qué espera realmente de Honduras? Mire, primero, que no caigamos en la desesperanza. Yo sé que Honduras vive momentos difíciles. El hecho de que nos dé miedo salir de nuestras casas, especialmente en la noche, que ya no saquemos las sillas mecedoras al umbral de la puerta para dialogar con el vecino, para compartir una tacita de café. Ha cambiado mucho el país, pero no quiero caer en la desesperanza, ni quiero que los compatriotas míos caigan en la desesperanza. Que confiemos en nuestras potencialidades. Yo sé que Honduras la podemos transformar, pero la podemos transformar de una forma sincera, bajando los niveles de confrontación que hemos tenido los hondureños, queriendo realmente a Honduras y poniendo a Honduras por sobre todas las cosas, es decir, sobre los intereses familiares, sobre los intereses de grupo, sobre los intereses personales, hundiéndonos en nuestras propias raíces, de dónde venimos, y sobre la base de dónde venimos, saber hacia dónde vamos y saber encaminar Honduras por los derroteros por donde debe encaminarse. Espero ver una Honduras transformada, o por lo menos ver atisbos de esa transformación, y no pierdo la esperanza. Cambio de actitud, básicamente, de todos los hondureños. Cambio de actitud. Fíjese que
Si fuera por leyes, por cantidad de leyes, Honduras sería de los países más desarrollados del planeta. Tenemos más de 7.000 leyes. El problema es que aquí la actitud sigue siendo la misma. Vivimos en un ambiente de ilegalidad, en un ambiente de irrespeto, en un ambiente de mucha intolerancia. Entonces, el cambio de actitud es importante y el cambio de actitud tiene que ver con la cultura. Obviamente la cultura no cambia de la noche a la mañana, cuesta que cambie, pero ese tipo de transformaciones son las que todos debemos impulsar, desde las iglesias, desde las escuelas, desde la familia misma. En cualquier trinchera, por así decirlo, en que nos desenvolvamos, nosotros debemos impulsar ese cambio positivo. Don Matías, yo realmente le quiero agradecer su tiempo por habernos acompañado en Blanco y Negro. ¿Cómo se sintió en la conversación? Muy relajado, y muy bien, ¿verdad? Y sobre todo que me hizo recordar cosas muy bonitas de mi niñez, de mi familia, de mis padres, y el agradecido soy yo. Le deseo el mayor de los éxitos y lo felicito por tan bonito programa. Muchas gracias. Para cerrar, don Matías, ¿qué mensaje le podemos enviar a estas personas que están aspirando a la presidencia del país? Que no subestimen la inteligencia del pueblo, que hagan ofertas creíbles y que sobre todo depongan los intereses personales y le den primacía a los intereses de nuestra patria. Matías Funes, muchas gracias por habernos muy acompañado. Muy amable, gracias. A todos ustedes, muchas gracias por habernos también acompañado en esta amena conversación con don Matías Funes. Por supuesto, les esperamos en la próxima emisión de En Blanco y Negro. Que estén bien.